Orar es platicar con Dios. Y en Camino tenemos muchas oportunidades de estar en la presencia de Dios. Inicia tu día con la oración todos unánimes juntos. En vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7 a.m. o durante el día en tu aplicación de Camino. Segunda de Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En la página web de Camino está un apartado que dice ofrendar. Ahí puedes encontrar cómo hacerlo a través de una transferencia interbancaria o depósito bancario. Que Dios te bendiga. Entonces, vamos a abrir la Biblia, por favor, en el libro de Mateo. Mateo capítulo 8, versículo 5. La charla hoy se llama Crece en la fe. Y la Biblia da una definición que tú y yo nos hemos aprendido de memoria. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces se utilizan dos palabras, certeza y convicción. Y lo que quieren decir esa palabra es que estoy absolutamente seguro, absolutamente convencido de que lo que espero, de lo que mi fe es, va a suceder. Esa es la fe. Y el día de hoy vamos a hablar de tres personas que su fe sorprendió al Señor. Hay veces que nosotros decimos, bueno, sí, tengo esa intención de crecer en fe. Quiero ser un hombre de fe, quiero ser una mujer de fe, quiero ir más allá en la fe. Bueno, hay tres personas que el Señor Jesucristo dijo, ¡qué maravilla! ¿Cuánta fe tienes? A otro le dijo, oh mujer, qué grande es tu fe, le dijo a otra. A otro paró toda una manifestación de gente y dijo, ¿quién es la que me tocó? Sí, y cuando le dijo, tu fe te ha salvado. Tres personas que llevaron al Señor a hablar sorprendido y mencionar que estaba expresando el Señor una sorpresa tremenda al ver la fe de estas personas. El primero de ellos que vamos a estudiar es el centurión. Centurión era una persona de influencia. Centurión quiere decir que es líder de 100. Tenía 100 soldados romanos en esa región de Israel para mantener el orden. Entonces él era el jefe de 100 y era también el subordinado de un general. Un general tenía varios centuriones y los centuriones tenían cada uno 100 soldados. Entonces si decían, hay una manifestación, y mandaban a un centurión, vayan y aplaquen esa manifestación. O hay un problema, vayan y resuelvan ese problema. Entonces este varón era el principal, era el jefe de una compañía de 100 soldados. Y dice la palabra de Dios, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús, ¿qué dice? Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Impresionante. Versículo 3, entonces Jesús dijo al centurión, ve, como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Impresionante, impresionante. Imagínate entonces este varón con 100 soldados a su cargo, 100 soldados a su cargo. Impresionante. Sí, impresionante. Y tenía un criado, tenía una persona que supongo yo que tenía muchísimos años trabajando con él. Y cuando una persona es buena, esos empleados que tiene se vuelven casi su familia. Los llega uno a querer muchísimo. Los empleados cuando pasan muchísimos años con una familia o con una empresa, pues llegan a quererse muchísimo. Sí, hay una gran afinidad. Yo me imagino que esta persona sí, tenía un criado, no sé, 20 años trabajando en su casa, 20 años y ya era alguien muy querido para él. Y entonces se
enferma, cae paralítico, estabas gravemente enfermo y entonces oye este señor que Jesucristo hacía milagros y en su corazón él creía, ese es el Hijo de Dios. Y él era romano, no era judío, era romano, sí era extranjero, pero sale corriendo y le dice al Señor: Señor, tengo un problema muy grave, te pido por favor, tengo a uno de mis queridos ayudantes postrado en casa. Y entonces el Señor le dice: está bien, voy contigo y lo voy a sanar. ¿Sí? Y por un momento pensemos en nosotros. Yo, por ejemplo, en mi grado de fe, o vamos a pensar en un grado de fe más bajo, yo le hubiera dicho: gracias, Señor, y lo agarro del brazo y no suelto a Jesús hasta que llegue a mi casa. Y una vez que llegue, no lo suelto hasta que se levante el paralítico. Sí, yo creo que todos haríamos eso. Y más si el Señor nos lo dijo: voy a ir a tu casa, pues vente, Señor. Sí, como que necesito que estés aquí, no te me vayas a ir. O no vayas a decir: si al rato llego y nunca llegues, entonces mejor me lo traigo. Pero fíjate la fe de este Señor, todo lo contrario. El Señor le dice: vamos a tu casa, y él le dice: no, Señor, no es necesario que vengas a mi casa. Primero, porque no soy digno de que la autoridad máxima del universo entre a mi casa. No soy digno de que Dios entre a mi casa. ¿Sí? Solamente di la palabra. Y le explica que yo conozco lo que es la autoridad. Dice: yo sé que si a alguien yo le mando, tiene que ir de los que son mis 100 soldados. Tiene que obedecer. Y tú eres el rey del universo, así que si tú le dices a una enfermedad que se salga, se tiene que salir. Así que solamente di la palabra y será hecho. Y el Señor estaba así, mira, oyéndolo. Y voltea con Pedro y con todos y dice: qué maravilla de fe tiene este muchacho. Qué maravillosa fe tiene este muchacho. Y le voltea con él y le dice: como creíste, te sea hecho. Primera característica de este varón que maravilló su fe al Señor, primera característica es tener certeza, convicción, absolutamente seguro que Dios es fiel. Eso es fe, eso es crecer en fe. Cuando yo tengo dudas, ¿será que Dios va a cumplir su promesa? ¿Será que Dios me está diciendo la verdad? Entonces no estamos en ese nivel de fe como la del centurión. Pero cuando yo tengo la absoluta seguridad, la absoluta certeza de que la palabra de Dios se va a cumplir, que la promesa de Dios se va a cumplir, entonces estamos en un nivel de fe que maravilla a nuestro Señor. ¿Sí? Dios te ha prometido muchas cosas. Y hay veces que nuestra vista ve lo contrario. Ejemplo, hay veces que Dios nos ha prometido la vida de nuestros hijos, que van a ser varones de bien, mujeres de bien. Y tienes un hijo adolescente y pareciera que va para el otro lado, hermano. Pareciera que las cosas no van hacia donde la promesa que tenemos. Pero ahí es donde dice la palabra de Dios, ¿sí?, que nosotros no vivimos por vista, sino por fe. Entonces es cuando tú dices: es una promesa de Dios y se va a cumplir en su tiempo. Yo hoy te digo, hermana, hermano, Dios va a cumplir la promesa que te hizo en la vida de tus hijos. Todos tus hijos van a servir al Señor. Todos van a servir al Señor. Todos. Sí. A mí me ha tocado ver una y otra vez, respuestas de mamás de oración. ¿Sí? El pastor Cho les decía: las Osama Mama, las que oraban pero con todo. ¿Sí? Esas mamás orando por sus hijos, eso es poder de Dios para salvación. Poder de Dios. Cuando una mamá ora por su hijo, cuando un papá ora por su hijo, por su hija, hermano, confía en la fidelidad de Dios. Vas a ver a tus hijos en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús. Así que vive tranquilo. Estás orando por un familiar, estás orando por alguien que no estaba en el Señor, no está en el Señor, o alguien que se alejó del Señor. Confía en la promesa, tú y tu casa servirán al Señor, dice la palabra. Así que ten certeza en la fidelidad de Dios. Número 2, si cambias ahí en Mateo, pero en el capítulo 15, por favor, versículo 21. Mateo 15, 21, ahí está la mujer cananea.
Segunda persona que, maravilló al Señor. Lo maravilló. Y dice, versículo 21 de Mateo 15, saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Cuando dice cananea quiere decir que era extranjera. Ya vemos dos extranjeros, ¿sí? Uno era romano y esta era cananea, era de una región de Tiro y Sidón, no era de la parte de Israel. Y dice, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Y ahí más que amén decimos, ¡ouch! Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo, versículo 23. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiéndole él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Entonces imagínate esta situación, va pasando el Señor por un lugar ahí extranjero, Tiro y Sidón, y una mujer que la Biblia dice sirofenicia o cananea, sale corriendo y venía atrás de ellos y dice, Señor, hijo de David, por favor, socórreme, ayúdame, tengo una hija endemoniada, tengo una hija atormentada. Sí, seguro era adolescente, hermanos. Todos los que se rieron son papás de adolescentes. Señor, por favor, socórreme. Y el Señor no decía nada y seguía caminando. Socórreme. Nada. Y entonces ya sabes, Pedro y Jacobo ya estaban, ¡ay, esta señora! Entonces se acercan al Señor y le dicen, disculpa, Señor, ¿la podrías correr? Ya no la aguanto. Esa es la Biblia en Dios habla hoy. Sí. Le dijeron, Señor, despídela, porque viene gritando, viene dando voces. Y entonces la mujer, oyendo eso, se tira ante los pies del Señor y le dice, Señor, socórreme. Y fíjate la respuesta del Señor. Primero no le contestó y después le dice esto. Le dice el Señor, mira, yo fui mandado a predicarles a las ovejas perdidas de Israel. Ese es mi ministerio. Tú eres cananea, ¿sí? Entonces le dice el Señor, no puedo yo el pan que se me dio para darle a los hijos, dárselo a la mascota. Eso es lo que le dijo el Señor. Cuando dice perrillos está hablando de la mascota. Y si tú tienes una mascota, yo tengo un perro, se llama Max. Y mañana cumple 10 años él. El Max. Y cuando comemos, sí, yo identifico esto, porque Max siempre está bien atento a ver qué se nos cae, hermano. Y no hay forma de que se caiga algo de la mesa y lo puedas recoger antes que él. Está así, pero mira, parece un radar. Entonces se te cae, hermano, un arroz y sale Max. Entonces esta es la escena que está diciendo el Señor. No, yo vengo a servirle a los hijos, ¿sí? Y ella le dice, pero aún las mascotas comen de las migajas que caen de la mesa. Y entonces el Señor otra vez dice, ¡wow! Sí. Esta señora no se ofendió, le dijeron mascota. Y dijo, no, Señor, socórreme. Y el Señor se maravilla y le dice, grande es tu fe, mujer, vete y como creíste te fue hecho. Y en ese momento salió el espíritu inmundo de su hija. Impresionante. Segunda característica, tienes que creer, tener certeza absoluta que Dios es justo. Y creer que Dios es justo es decir, Señor, lo que tú me des es lo correcto. Sabes, muchas veces nos hemos desgastado la vida peleando lo que nosotros creemos justicia.
Y lo único que hemos hecho es desgraciar relaciones, matrimonios, relaciones de padres e hijos, desgraciarlo todo, queriendo imponernos. Pero cuando una persona tiene fe en la justicia de Dios, dice: Señor, lo que tú me des, yo sé que tu justicia va más allá de lo que yo pueda entender o pedir, que tú vas a dar más allá de lo que yo sueño, Señor. Y si algo me dices que no y no me lo das, tú eres justo, Señor. Si algo me dices que sí y me lo das, tú eres justo, Señor. Ese era el corazón de esta mujer. Este era el corazón de esta mujer. Segunda característica, confía en que Dios es justo. Y le voy a pedir a la banda si me ayuda a pasar al frente. Y vamos a leer la tercera característica. Y esa está en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 21. Tercera persona que maravilló al Señor por su fe. ¿Te imaginas qué hermoso galardón sería que el Señor te dijera: hijo, wow, qué grande es tu fe? Sí. Que maravillado el Señor te dijera: wow, me encanta la confianza que tienes en mí. Eso es crecer en fe. Eso se trata este año en Camino, de que lleguemos nosotros a crecer en fe a este grado, como esta mujer cananea, como este hombre que era centurión. Y ahora vamos a ver aquí a la mujer del flujo de sangre. Dice Marcos capítulo 5, versículo 21, que había una mujer que agonizaba por 12 años de una enfermedad. Y entonces visitó a todos los médicos y todo lo que tenía se lo gastó. Y si tú alguna vez has estado enfermo y no hayan lo que tienes, te vas a identificar. Le decían: vete a hacer estos estudios, y otro dineral. Y no le daban una medicina y no pasaba nada. Dice la Biblia: aún se ponía peor. Y además tenía una enfermedad que en ese tiempo en la Biblia, pues era una enfermedad que hacía que las repudiaran, que era como una persona que la gente religiosa de ese tiempo rechazaba y hacían que se iba, porque tenía un flujo de sangre. Pero ella empezó a escuchar acerca de un varón de Dios que le decían el Nazareno. Así estaba profetizado, porque Jesucristo creció en la región de Nazaret. Ahí tenía su papá una carpintería. Y esta mujer, cuando nosotros leemos el relato de Marcos era un discípulo de Pedro, y Pedro fue un testigo ocular de esto. Al evangelio de Marcos le dicen el evangelio de Pedro, porque aunque no fue la mano de Pedro sino la de Marcos, pero lo dictó Pedro. Pedro le platicó todas estas experiencias y todas estas vivencias a Marcos, y Marcos fue el que las, guiado por el Espíritu, las anotó. Pero podemos imaginarnos nosotros a Pedro contándole a Marcos y a los demás discípulos: yo lo vi. Veníamos un día y estaban siguiendo ya al Señor, multitudes nos apretujaban, no podíamos ni caminar. Y de repente el Señor nos paró a todos y dijo: ¿quién me tocó? Y les contaba Pedro y lo anotaba Marcos. Yo le dije al Señor: Señor, pues te tocaron muchas personas, pues está todo aquí apretujado, Señor. ¿Cómo preguntas quién te tocó? Pues te tocaron muchos. Y dice, el Señor seguía preguntando: ¿quién me tocó? ¿quién me tocó? Y una mujer llena de temor, sabiendo lo que había hecho, sabiendo lo que había pasado en ella, le dijo: fui yo, Señor. Dice versículo 25: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo el manto, seré salva.
Y dice ahí entonces la palabra del Señor: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud que te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo me quiero imaginar un montón de personas, el Señor diciendo: ¿quién me tocó? Y llegó un punto en que la muchacha sabía y dice: se postró y le dijo: Señor, te voy a decir la verdad. Vengo sufriendo por 12 años con una terrible enfermedad y escuché hablar de ti, que tú eres el Hijo de Dios, que sanas enfermos y que resucitas muertos. Y como no soy digna, dije: si tan solo tocare el borde de tu manto, seré sana. Y el Señor Jesús, mirándola, le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Impresionante la fe de una mujer. No necesito que ore por mí, no necesito que ponga su mano, no necesito que haga un gran rito, no, solamente necesito tocar el borde de su manto. Qué fe tan impresionante, qué fe tan impresionante. Y por eso fue sana y fue salva en el nombre de Jesús. Y la tercera característica, esa mujer tenía una certeza absoluta del poder de Dios. Certeza absoluta del poder de Dios. Él sabía: Jesucristo me puede sanar. Lo que no pudieron hacer médicos por 12 años, medicinas y todos mis recursos, el borde del manto de mi Señor lo puede hacer. Y no es el manto el que sanó a esta mujer, sino la combinación del poder infinito de Dios y la confianza, la certeza, la fe de una persona que creía en Él. Y yo sé que hoy podemos estar nosotros aquí con algún azote como ella, que quizá has gastado dinero, has ido a médicos y las cosas no están enderezándose, o tienes un hijo, una hija que parece que cada vez está más desviado. Pero hoy en el nombre de Jesús vamos a crecer en fe y le vamos a decir: Señor, tengo una absoluta certeza, una absoluta fe en que tú eres fiel, Señor, que no me vas a dejar. Tengo una absoluta certeza que tú eres justo, Señor. Y tengo, Señor, total corazón de que tienes el poder para cambiar mis circunstancias. Así que no voy a estar atemorizado en el nombre de Jesús. Y pensando en esta mujer, se escribió esta canción. Te pido que te pongas de pie. El que sana enfermos, busco al que se llama el yo soy, el que da vista al ciego, resucita muertos. Necesito del Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Si tú necesitas al Hijo de Dios, levanta tus manos y dile: socórreme, Señor Jesús. Yo he escuchado que al tocar el borde de su mano seré igual, seré cambiado, veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de su manto no seré igual,
seré cambiado. Veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de sus manos seré igual, seré cambiado. Veré milagros. Yo he escuchado que al tocar el borde de sus manos seré igual, seré cambiado. Veré milagros. Yo busco al Nazareno, el que sana enfermos. Busco al que se llama Yo soy, el que da vista al ciego, resucita muertos, necesito del Te damos gracias, Señor Jesús, porque tú estás aquí. Y así como el centurión, Señor, que escuchó hablar de ti y te dijo: Señor, ayúdame, di la palabra, Señor. Hoy te decimos: Padre, di la palabra y alcanza a nuestros hijos donde estén, Señor. Quizá hay alguien aquí que tiene a su hijo en la cárcel. Dile: Señor, di la palabra y ahí llegará tu evangelio. Quizá alguien está aquí solo y no está su papá porque no ha querido conocer del Señor. Dile ahí: Señor, en el nombre de Jesús, di la palabra, Señor, y vas a transformar el corazón de mi papá en un corazón de carne, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Si a lo mejor no está aquí tu esposo, no ha querido venir, dile: Señor, di la palabra. No necesitas ir, di la palabra, Señor. Yo sé, Señor, que tu palabra se va a cumplir, que tu fidelidad es real, que tu promesa es real, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo sé que eres Dios justo, Señor. Eres justo, Señor. Yo confío en tu justicia. En tu tiempo se va a cumplir tu promesa para mi vida y voy a vivir como los justos viven por fe, Señor, y no por vista. Voy a vivir creyendo en tus promesas. Voy a seguir creyendo en tus milagros de sanidad. Y si hay alguien que está aquí enfermo, pon tu mano ahí en tu cabeza, o si te duele tu rodilla, pon tu mano ahí en tu rodilla y dile: en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesucristo, yo creo en tu poder. Yo creo que tu palabra es fiel y dice que los que pongamos las manos sobre los enfermos en el nombre de Jesús, Señor, serán sanos. Y yo creo, Padre, en ti, creo en tu poder. Sáname, Señor, de toda enfermedad, Señor, sistema inmune, Padre, respiratoria, en la tiroides, en el cuello, en los hombros, en los codos, en las manos, Señor, en los órganos, Padre, en el corazón, Padre, en el páncreas, en el estómago, Señor. Padre, sánanos, Señor, sánanos, bendito Padre, sánanos, Señor. Tú eres poderoso, Dios. Así como aquella mujer clamaba y decía: socórreme, Señor, socórreme. Hoy yo te digo: Señor, creo en ti, creo, Señor, en tus milagros, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, yo sé que si toco el borde de tu manto, Señor, seré transformado. Y hoy yo me estiro ante la multitud ahí, Señor, que apretuja con toda mi fe, Señor. ¿Cuántos te apretaron, Señor? ¿Cuántos te tocaron sin fe y no pasó nada? Pero esta mujer, Señor, estiró su mano creyendo que tú eras el Hijo de Dios y entonces fue sana, Padre. Bendito Dios. Así yo hoy, Señor, espiritualmente, Señor, yo levanto mi mano y yo creo, Señor, que tú estás tocando mi vida, Padre, y que el poder de Dios está fluyendo, Señor. Que el poder de Dios está fluyendo a mi familia, que el poder de Dios está fluyendo a mi casa, a mis hijas, a mis hijos, que el poder de Dios está fluyendo a mi cuerpo, a mi sanidad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que el poder de Dios está fluyendo, Señor, en esa área de mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y dile al Señor ahí: ayúdame a crecer en fe. Tener una fe como la del centurión en tu fidelidad. Tener una fe como la de la mujer cananea, Señor, en que tú eres justo. Tener una fe como esa mujer del flujo de sangre, en que tú eres poderoso, Dios. Poderoso Dios. Te amamos, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un aplauso ahí al Señor.